todas las pruebas documentales que poseemos y que han sido certificadas y notariadas en la elección federal del 2012, se utilizó el programa social de oportunidades con fines político-electorales, obligando a muchos ciudadanos veracruzanos a afiliarse al Partido Acción Nacional, a cambio de ser inscritos en el padrón de ese programa y recibir los beneficios. Con toda determinación a la postura del gobierno de la República y de todos los partidos políticos para que no se haga uso electorero de los programas sociales con fines ajenos al beneficio de las mayorías. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa. Este es un fragmento de la conferencia de prensa que dieron hoy legisladores priistas, en donde exhibieron grabaciones en contra de la familia Yunes, veracruzana, políticos veracruzanos en México. Y bueno, pues estas grabaciones se presentan 5 días después de las acusaciones que presentó el Partido Acción Nacional contra funcionarios de Sedesol y del gobierno de Veracruz por integrar una presunta red electoral para favorecer al PRI en las elecciones locales para julio próximo. Estamos frente a la exhibición pública de audiograbaciones de un partido contra el otro, y el día de hoy el PRI mostrando esto que coloca a Miguel Ángel Yunes Linares, a Miguel Ángel Yunes Márquez y a otros personajes de la política mexicana relacionados con el tema en Veracruz, con una denuncia ante la Procuraduría de la República que se anunció precisamente por parte del diputado priista Alejandro Montano, que bueno, pues ha dicho que denunciará ante la PGR a Miguel Ángel Yunes Márquez, puesto que cuando fue delegado de Sedesol condicionó la inscripción a programas sociales previa afiliación al Partido Acción Nacional, entre otras cosas. Está esta noche en el estudio un colega periodista que es Pepe Reveles, a quien saludo con mucho gusto, como siempre. Pepe, bienvenido. Carmen, muy buenas noches. Bueno, pues por muchas razones te hemos invitado, pero una fundamental que tiene que ver con tus trabajos de investigación periodística relacionados con prácticas irregulares o ilegales en materia de programas sociales y campañas políticas, en este caso en la historia del Partido Acción Nacional. Hoy el PRI coloca un nuevo elemento a la mesa, desde luego en respuesta a lo que ocurrió hace unos días por parte del PAN contra el PRI. Y estamos frente a exposiciones públicas de dos partidos que muestran algo que tú has investigado con casos particulares, pero que nos hablan de una realidad en México que tiene que ver con la utilización de programas sociales, de recursos, de lista de beneficiarios, de clientelismo político. Frente a eso estamos, Pepe. Ese gasto público es dinero del erario que se etiqueta para darle ayuda a los más pobres, y lo inconcebible es que exactamente se desvíe el recurso de los más pobres. En un caso podría ser para bolsillos particulares o para enriquecimientos de grupos, en otro para efectivamente utilizarlo en la compra, coacción del voto, ¿sí? En dirigir las baterías de esta ayuda condicionada a las simpatías. Dicen algunos expertos que eso no es relevante a la hora del voto, pero yo creo que definitivamente sí. En el caso que yo investigué, que fue el del Partido Acción Nacional, que empieza a operar de esta manera desde 2003, 2004, cuando ellos se percatan de que no sabían pues ni siquiera las reglas de operación de los programas sociales, alguien les dijo: a ver, la cosa es así, aquí hay una bolsa enorme que tú puedes utilizar pues beneficiando a tus presidentes municipales, a tus gobernadores, a tu población objetivo. ¿Objetivo? Sí, y vas a poder ampliar tu base social, ¿no? Pero con dinero público, ¿no? Entonces esto lo empezaron a hacer ellos en Acción Nacional, y qué curioso que ahora ellos son los acusadores del PRI.
¿sí? Bueno, ese es el tema, ¿no? Hay una acusación directa que ya es denuncia penal ante la PGR por parte del Partido Acción Nacional, que señala las prácticas que en estos momentos estarían ocurriendo en Veracruz, específicamente porque lo que muestra el PAN son grabaciones recientes o muy recientes que nos hablan de una maquinaria echada a andar para las elecciones del próximo mes de julio. Ahora vemos al PRI que responde de esta manera con las grabaciones de lo ocurrido en el caso de los Yunes en Veracruz, en otro momento de la historia, y tú nos puedes referir también historias que tienen que ver con el pasado no tan remoto. Las manos sucias del PAN, de José Reveles, con el prólogo de Lorenzo Meyer, es lo que dice aquí, crónica documentada de un multimillonario desvío de fondos públicos para campañas políticas. ¿Quiere decir que no hay diferencia mayor entre unos y otros? Si lo vemos en perspectiva, hasta era poco, porque estamos hablando de que para ahí del 2005, los diputados y senadores que se convirtieron un poco en los bajadores de recursos, ¿no? Los ordeñadores del erario, habían recibido unos 1.550 millones de pesos, porque se daba el caso de que secretarios de Estado como Javier Usabiaga decía, oye, aquí tengo 900 millones, nada más hazme los proyectos y son tuyos, ¿no? Pero no tenían la capacidad de elaborar los proyectos porque no sabían las reglas y pues lograron bajar cerca de 300. Pero, en fin, hay una bolsa, esto conviene para el auditorio, para que sepa los televidentes de qué se trata. Hay una bolsa de programas sociales que ha subido desmesuradamente. Según la nota del último presupuesto, el 58% de todo el presupuesto podría ser para programas llamados sociales. Estamos hablando de 1.700.000. 1.700.000 millones. En programas sociales diversos. Sí, estamos hablando de oportunidades, adultos mayores, 70 y más, seguro popular, empleo popular, vivienda rural. Bueno, son más de 180. Cruzada. Sí, la cruzada contra el hambre. Eso ahora es el programa estrella. Entonces estamos hablando de una cantidad de dinero muy importante en donde políticos de diversos partidos, puedo decir que de cualquier partido, ¿sí?, se toman la libertad de hacer uso faccioso de estos programas. Tipificados en la ley, como delitos, como delitos electorales. Por supuesto, nosotros escuchamos el anuncio. Este programa solo puede ser utilizado para fines sociales. No hay más que una prohibición que lo escuchamos en los spots, pero la realidad es otra. Y qué curioso que estás mencionando cuando Madero le responde al no te espantes, no te hagas para atrás, Rosario, ¿cómo dijo? Bueno, no te preocupes, ¿sí? No te preocupes, dice, Rosario. no, si no es preocupar, y no son críticas, es una denuncia penal, dijo. Y en efecto, la del PAN, o sea, contra el PAN, también fue denuncia penal. Estuvo en la Fiscalía, en la FEPADE, especializada en delitos electorales, en la Subprocuraduría de Delitos Federales de Combate a la Corrupción, en el Servicio Público Federal, en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Servidores Públicos, todas de la PGR. También en la Procuraduría del DF, en la Secretaría de la Función Pública, la Contraloría Interna de Sedesol, etcétera. Pero eso no marchó, no pasó nada. Eso fue hace más de 6 años. Pues ahora, en estas últimas horas, tenemos la denuncia del PAN contra funcionarios y exfuncionarios de Veracruz y federales, y el PRI ahora que también anuncia la suya, digamos una denuncia ante la PGR en contra de, por lo pronto, Yunes Márquez, que habría sido delegado en Sedesol y que, bueno, pues está esa grabación también puesta ahí. Déjame, Pepe Reveles, hacer una pausa y regresamos en esta conversación, estas grabaciones, estos elementos que colocan al tema en primer sitio, digámoslo así, y que ya ha colocado incluso al Pacto por México en una nueva circunstancia. Volvemos después de la pausa. Lo que te diría es que tratan de empatar el marcador con pruebas que no tienen la contundencia, la capacidad de documentar ningún delito, sino simplemente son denuncias sin fundamento. Y yo los conmino a que presenten las denuncias ante la opinión pública y ante la propia Procuraduría General de la República.
Bueno, regresamos, José Reveles, en esta conversación. Presentamos algunos fragmentos de los audios que presentaron los legisladores priistas el día de hoy. Este es parte de lo que ellos expusieron y que va acompañado, bueno, de la denuncia de prácticas irregulares o ilegales por parte de los mencionados Yunes en estas conversaciones. Tenga Hábitat, pregunta, ¿Hábitat tiene? No, ¿quién maneja Hábitat? Pues también puede ser cosas así, obras de mejoramiento urbano, pero lo manejan centralizado o lo manejan de cambio. No, a ver lo maneja. A ver, sí. Ahí coméntalo cuánto vale el nombre. A ver si maneja Hábitat, a ver si le echa una mano, ¿no? Aunque, déjame preguntar, es que es muy similar el caso de Hábitat. No sé si Tempoal Bien, aquí dándote lata, mi hermano. No, hombre, a tus órdenes, ¿cómo has estado? Bien, antes que nada, felicitarte por el nuevo puesto en el que estás. Y pues, ya sabes, aquí trabajando también de la mano para que podamos llevar esa buena relación y ese desempeño que vas a tener tú ahí en oportunidades. Sí, muchas gracias, Alex. Ahí lo que se te ofrece. Yo te iba a marcar, justo estoy ahorita empezándole a hablar a amigos alcaldes, sí, para comentarles de temas que hay aquí, que no puedo hablar por teléfono, obviamente, pero que yo creo que podemos hacer muchas cosas juntos. Claro que sí. Bueno, son algunos de los audios, José Reveles, que se presentaron el día de hoy, de estas llamadas telefónicas, 7 llamadas de los Yunes, las 7 grabaciones telefónicas que muestran a los panistas Miguel Ángel Yunes Márquez, a su padre Miguel Ángel Yunes Linares, hablando de una suerte de acuerdos en 2012 para una presunta operación electoral en Veracruz con recursos del programa Oportunidades de Cedesol, y son algo así como 20 minutos, un poco más de 20 minutos de grabaciones telefónicas difundidos, como usted escuchó, a través de YouTube primero y luego presentados este martes en San Lázaro por diputados federales del PRI que revelan estas conversaciones. Se realizaron en el primer bimestre de 2012, días después de que Yunes Márquez fue nombrado coordinador del programa Oportunidades en el estado de Veracruz, en el último gobierno de Felipe Calderón, que ese es el momento donde se da esta circunstancia. Sí, claro, es un nombramiento muy oportuno, ¿verdad? Para poder operar. Hubo en épocas que yo hice este libro, un operativo que se llamó Manzana Azul, y que lo coordinaba Juan Camilo Mourinho, en Veracruz, justamente. Se publica un pequeño recuadro en proceso en esa época, hecho por José Gil Olmos, en donde describe cómo van a hacer utilización, cómo este nicho de oportunidad lo van a aprovechar, cómo lo hicieron a nivel nacional con todo el padrón de Cedesol. De los beneficiarios de Cedesol, estado por estado, municipio por municipio, se los pasó Hildebrando Zavala a la campaña de Felipe Calderón, que en ese momento coordinaban Josefina Vázquez Mota y Juan Camilo Mourinho. Eso está demostradísimo. Se los pasaron directamente, con lo cual ellos sabían en qué sitios tocar, ¿sí? Puebla, tales municipios, Oaxaca, tales otros, Jalisco. Entonces eso les permitió operar de manera, vamos a decir, direccionada, porque no vas a tontas y locas, vas sobre un padrón específico donde dices tantas mujeres beneficiadas, tantas familias, tantos hombres en tales y tales programas, ¿no? Es una base de datos importantísima. Es una base de datos importantísima que no se debe utilizar así, que también está tipificado en la ley, que no debe ser así utilizada y bueno, que forma parte de la historia reciente de nuestro país, muy por lo pronto, en los escándalos de los últimos años. En este libro, Las manos sucias del PAN, de José Reveles, en temas de hoy, hay un capítulo, Pepe, que se llama De Tantoyuca a Los Pinos, y hay un audio de estos que se expusieron por parte del PRI, donde soy aludida, por cierto, en este audio como si fuera la amiguísima de Yunes. Él Yunes dice, Linares. Exactamente, de Yunes Linares, en donde está hablando con un personaje que, ahora que reviso tu libro, es un personaje muy importante. Está hablando del presidente municipal de Tantoyuca, y tú tienes un artículo, un capítulo que se llama De Tantoyuca a Los Pinos. Ajá. Entonces vamos a dejar correr este audio, donde, bueno, soy aludida al respecto,
respecto. Hay una balandronada de Yunes diciendo que puede incidir en lo que suceda o no en mi programa, que puede o no incidir en lo que yo pueda decir o no sobre ese personaje que está preocupado porque yo pueda hablar de él como si fuera un corrupto. Entonces, bueno, ahí se da ese momento de la grabación que desde luego nos lleva al tema de Tantoyuca, y no es cualquier cosa, porque efectivamente ese municipio resulta un municipio clave. Te invito, Pepe, y al auditorio a oír este fragmento de lo que presentaron los legisladores del PRI, donde se oye la voz de Yunes Linares hablando con el presidente municipal de este lugar, donde hay pues los miembros activos y adherentes del PAN más numerosos que en cualquier ciudad del país. Que cualquier gran ciudad. De cualquier gran ciudad. Se trata de uno de los municipios con más miembros activos y adherentes del PAN en todo el país, más que en algunas ciudades importantes como Guadalajara, te dice tu fuente en este libro, entre otras cosas. Bueno, escuchamos este fragmento de lo que los legisladores priistas mostraron el día de hoy sobre esta conversación de Yunes Linares con el presidente municipal de esta localidad. Supuestamente tratando de hacer un programa para el 23 de febrero en Santa Licea, donde diciendo que Tantoyuca es una bola de, como se llama, de mañas, y que yo soy un Aristegui, no te preocupes. Y que yo soy un no sé qué. Hombre, Carmen Aristegui es amiguísima nuestra. El dueño de la estación es Joaquín Vargas, que es como mi hermano, como tú. Al contrario, seguramente dirá lo contrario. Ajá, pero dice que el programa va a salir de ahí, sale de ahí de la oficina de la Espina. No tengo pero de José Espina, ¿no? Sí, José Espina, sí. Bueno, este es un fragmento, déjame hacer el comentario obligado. Niego categóricamente que Yunes Linares haya intentado en esa o en ninguna otra ocasión incidir en los contenidos de nuestro programa, pero bueno, es parte de esto que muestran los priistas, y muestran también una alusión que desde luego pues toca a alguien que ha abierto muy profundamente el tema en los últimos días con las grabaciones del PAN analizadas de diferentes ópticas. Pero en fin, es parte de esta circunstancia. Lo que me queda decir que no hay ningún capítulo específico que pueda corresponder con esa parte de la grabación, que alude a esto que es este lugar de Tantoyuca, y que alude a algo que en tu libro juega un papel fundamental. ¿Por qué este lugar? ¿Por qué representa algo tan importante para los panistas en sus luchas internas y ahora es mostrado por los priistas? Después de la pausa, cuéntanos. Bueno, José Rebele, se nos acaba el tiempo, pero bueno, esta parte de los audios presentados por los legisladores del PRI el día de hoy, en este caso con el tema Tantoyuca, mencionando el asunto Tantoyuca como oímos antes del corte. ¿Y por qué resulta importante esta mención? ¿Por qué resulta importante este lugar y esto que muestran los audios presentados por los priistas? Mira, brevemente, porque es una fotografía de lo que pasaba. El señor Joaquín Guzmán, así se llama, es homónimo del que sale en Forbes, ¿no? Joaquín Guzmán, que es el cacique de Tantoyuca, una población indígena, le había prometido a Santiago Krill en la interna, o sea, para ganar la candidatura a la presidencia, más de 8,000 votos. Se dieron cuenta, Calderón y Company, se juntaron en un bar que cito aquí, en el Barroco Arraca, con Juan Camilo Muriño y Jordi Herrera, le ordenan a Arnulfo Montescuen que vaya y pare como de lugar a Joaquín Guzmán. Y en efecto se hace con ayuda de gente traída de Jalisco. Te recordarás que Felipe Calderón fue tempranamente destapado en Jalisco para enojo de Vicente Fox, ¿sí? En torno a una cumbre mundial que había en Guadalajara. Fue Francisco Ramírez Acuña. Entonces le prestó la ayuda también acá y le ganaron de calle a Krill, porque los 8,000 votos no aparecieron por ningún lado. O sea, le habían ganado la interna anterior, le ganaron y le ganaron la de Mérida. Y reventaron la elección en Tantoyuca. Sí, y por tanto Felipe llega de malas maneras, o sea, con cierta... En la interna del partido. En la interna, con violencia. Pero lo curioso es que este es uno de los lugares en donde se vierten recursos. Ahora mismo la conversación de Joaquín Guzmán con Yunes Linares es por un dinero que no les dan. Entonces amenazan con salirse del PAN. Dicen, no, mira, no te preocupes, les juntamos los 10,000. O sea, van a juntar 10,000 acarreados. Como en el inicio de la campaña de Felipe Calderón, como él dijo,
quiero ir al corazón del perredismo. 19 de enero de 2006. Fue a Iztapalapa. Entonces el operador, Arnulfo Montescuen, le reunió algunos miles. No todos los que ellos querían, pero se los reunió de la noche a la mañana. Entonces, luego le pagaron con la cárcel a los 8 días, pero esa es otra historia. De todas maneras, a lo que voy es que las prácticas, finalmente, de coacción y compra de voto, de acarreo de gente, de reparto de despensas, de utilización de recursos públicos con estos fines facciosos, son las de entonces y las de ahora, las del PAN y las del PRI. José Reveles, se nos acaba el tiempo, pero bueno, lo que nos has mostrado es esta revisión de esta parte de la historia de las elecciones internas y de lo que sucedió también en este proceso electoral en México en años recientes, ahora en contraste y sumado, digamos, a lo que se está exhibiendo por parte del PAN contra el PRI y del PRI contra el PAN. ¿Hacia dónde se puede dirigir todo esto? Pues a ver quién tira la primera piedra, ¿no? A ver quién sigue, ¿no? Sí, porque aquí estamos hablando de muchos millones de pesos, ¿no? Que se manipulan incluso en el caso de los más pobres entre los pobres, como los tarahumaras. Sí. Aquí cuento lo de los tarahumaras, como sacaron a 20,000, lo sacaron del programa de ayuda, porque no acudían a las juntas para educarse en cómo nutrirse. Y no, pues si caminan 12 horas para ir a la escuela, los niños, pues cómo iban a cumplir. Entonces, en ese momento, Calderón ordenó que se repusieran todos ellos en oportunidades, lo cual son políticas muy absurdas, pero es regatearle a unos pobres para darle chance a diputados, a candidatos, a diputados, a senadores, a alcaldes, dinero que van a utilizar en su provecho. Yo digo aquí en este libro, primero a los bolsillos, después a las candidaturas y una migajita a los pobres que originalmente eran los destinatarios. ¿Candidaturas en todos los renglones? Sí, de todos los niveles. Estamos hablando hasta de regidores, síndicos y demás, ¿no? Porque es como ellos llegan al poder, a través de esta utilización que los enriquece y que les da poder. Es un crudo retrato de cosas que desde luego creíamos de alguna manera superadas con algunos avances en materia institucional democrática, pero que ciertamente colocan un espejo que no gusta lo que refleja, desde luego. Así que bueno, seguiremos hablando, si me lo permites. Pepe, gracias por estar aquí esta noche para analizar y conversar de estos temas. Y seguiremos desde luego el asunto para seguir conversando con usted. Gracias por acompañarnos, pásela bien y hasta mañana. Gracias a ti. A ti.